Hola, ¿cómo se encuentran metrocíticos? Bueno, el día de hoy va a ser un video un poco diferente porque pues me van a estar viendo y esta es la primera vez que me ven, digamos, en un video. Espero pues que este formato les guste. Y bueno, continuemos. Bueno, para hoy vamos a ver la temática del transporte individual y colectivo. Vamos a ver cuál es mejor y cuáles son sus ventajas, pues digámoslo, si se, bueno, en mi opinión, si se apoya la movilidad colectiva, porque, bueno, la verdad yo no apoyo muchísimo la movilidad individual para la cotidianidad, pero pues aquí vamos a ver todos los aspectos de ambas movilidades. Bueno, la movilidad individual se refiere a todo lo que concierne los automóviles, las motos y las bicicletas. ¿Por qué? Porque es un método de transporte que es utilizado solamente para llegar a un destino en específico. Pero bueno, tal vez de pronto tiene como una relación con la movilidad colectiva, porque se le puede dar varios métodos a un carro. Por ejemplo, en Colombia es común que varias personas utilicen un carro como a modo de transporte colectivo. Por ejemplo, donde yo vivo, que es Bucaramanga, aquí existen bastantes métodos parecidos. Por ejemplo, un carro que cubre una ruta, digamos, va por cierto corredor y si a mí me sirve, pues yo lo tomo. Entonces, es controversial porque en sí sería ilegal esa manera de transportarse. ¿Por qué? Porque esos vehículos tienen concepción sobre todo que sea un vehículo de transporte individual, no colectivo, como le dan uso varias personas hoy en día, por ejemplo, en ciudades colombianas, por ejemplo, no sé si se da también en ciudades latinoamericanas en general, pero por lo menos en el caso de Colombia es controversial esa parte. Y por otro lado, tenemos la movilidad colectiva. La movilidad colectiva sería todo aquello que concierne a los buses, que concierne al metro, que concierne al transporte público en general. ¿Por qué? Porque es un método de transporte que ayuda a las personas a llegar a sus destinos y las personas no tienen que tener como alguna acción sobre el transporte. Es decir, o sea que las personas no pueden decidir sobre el destino del transporte. Por eso es perdón, perdón, movilidad colectiva. Bueno, ya sabiendo estos conceptos, podemos ya entrarnos al video. Bueno, la demanda inducida es la demanda que hace que sea más atractivo un método de transporte que el otro. Por ejemplo, diciéndolo así y dando ejemplos en general en Latinoamérica, se ve esto en Bogotá. ¿Por qué? Porque en Bogotá lo que pasa es que muchas, como ya lo dije antes, muchas alcaldías han tenido muy en cuenta el carro como método de transporte. Y eso se puede observar en las inmensas cantidades de autopistas que existen, las autopistas que tienen muchísimos carriles en Bogotá. Y pues uno pensaría, ¿no? Que si entre más autopistas y más prioridad tiene un método de transporte, ¿por qué no mejora? Pero esto lamentablemente no es así. O sea, es paradoxal lo que pasa, pero es lo que se llama demanda inducida. ¿Por qué? Porque si una persona o un grupo de personas ve que se le está dando prioridad a un método de transporte, pues van a decir, bueno, ya la próxima que saque mi vehículo va a haber menos trancón por la hora que están haciendo. Pero no, porque muchas personas piensan así y a la final terminan movilizándose muchas más personas de las que se movilizaban antes. Entonces eso hace que la obra que hicieron no valga para nada, porque a la final va a haber muchísimos más carros, muchísimos más usuarios que hacen que la troncal esté mucho más congestionada y que a la final hacen que los trabajos que se hicieron pues no valgan para nada. Un caso, por ejemplo, del transporte público para la demanda inducida sería París o serían las ciudades europeas.
que son prácticamente referentes mundiales del transporte público, porque en sus diversas troncales, en sus diversas vías, hoy en día se le está dando muchísima prioridad al transporte público y a la peatonalización de las vías. Y también a la, bueno, no sé cómo decir, bueno, que las vías también se vuelven amigables para los ciclistas. Por ejemplo, esto se puede ver en las vías del centro de París que hoy en día ya tienen tráfico limitado. Es decir, que ya las vías ya no, por ejemplo, ya no pueden pasar carros solamente por el paso. No. Hoy en día lo que quiere hacer la alcaldía de París es buscar que esas vías del centro de París sean utilizadas más bien por los residentes y por los turistas, y para que las personas se puedan movilizar más tranquilamente, si son peatones o si son ciclistas, para evitar también conflictos. Lo que quiere decir que es una demanda inducida. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hacen que ese método de transporte, que ese método de transporte sea más atractivo. Entonces, eso significa que muchas más personas van a utilizarlo. Y por ejemplo, si se logra que muchas más personas lo utilicen, también se cambiaría como la fisiología de la calle. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a un actor vial y a otro no. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se vuelven diferentes las prioridades para las calles, y eso hace, por ejemplo, que si una persona que va en carro, que va en coche, piense dos veces también en sacar su carro. Porque pues a la larga, cuando nosotros somos usuarios de las vías, nosotros pensamos, pues claro, si nosotros tenemos prioridad o si nosotros tenemos eh, como cierta, ¿cómo decirlo?, como ventaja sobre los otros medios, nosotros los vamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos el caso de ir a un punto A a un punto B, ¿m? Entonces, yo voy de este punto A este punto B. Tengo cuatro métodos de irme para el punto B. Tengo bus, tengo metro, tengo carro, tengo moto y tengo bicicleta. Entonces, digamos que de acá a este punto hay una línea de metro, lo mismo de bus, lo mismo vía para carro, perdón, y lo mismo ciclorruta, por así decirlo. Pero digamos, acá hay una intersección. Entonces yo digo, no, hasta acá, hasta esta intersección pueden andar los carros. Todo esto es para los carros. Pero esta parte de acá ya no pueden entrar los carros. Entonces, ¿qué pasa? Se aumentan los tiempos. Y entonces las personas que van a utilizar el carro tienen que dar una vuelta así. Y acá hay otra vía y llegan acá. Eso se llama una manera de hacer que las personas dejen de utilizar un método de transporte. Y de hecho, eso es lo que se hace hoy en día también para desincentivar el uso del carro, por ejemplo. Porque en ciudades europeas ya prácticamente hoy en día hay muy poca gente que va al centro de las ciudades pues en carro, porque ya no tienen tantas facilidades como antes. Por ejemplo, en París habían demasiadas vías para los carros. El, el, en el Sena había vías, o sea, que podían atravesar así el Sena, contorneando el Sena, pero pues hoy en día ya no existen, ya son vías peatonales. Entonces eso es lo que busca más que todo las ciudades europeas. Y por ejemplo el caso de Copenhague y de Países Bajos, eh, que son ciudades que se le ha dado mucha prioridad a la bicicleta, también se han visto como que una disminución demasiado alta en comparación a otras ciudades del mundo, que por ejemplo Bogotá, en lugar de disminuir el uso, lo ha aumentado, y ha aumentado la cantidad de vehículos que andan pues en las vías de Bogotá.
Pero si vemos los ejemplos, en uno apoyan el transporte individual y en el otro apoyan el transporte colectivo. En el transporte colectivo se apoya todo lo que quiere que todas las personas se muevan en un mismo método. Y en este quieren que todas las personas se muevan individualmente, en diferentes métodos. Aunque algunas de esas medidas hacen también que las ciudades que he nombrado sean de las peores en transporte individual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esto se puede evidenciar que las diversas calles que se van cerrando hacen que cada vez los automóviles tengan solo una manera de movilizarse. Pero bueno, estas estadísticas se pueden ver como un poco contradictorias, me van a decir ustedes, ¿verdad? Pero pues a la larga, si se toman los tiempos de viaje en ciudades europeas y latinoamericanas con buen transporte público, se va a ver que obviamente los viajes van a tener menos tiempo de de viaje, por así decirlo, para llegar a un destino B. Porque, por ejemplo, en ciudades que se han eliminado las preferencias a los carros, se tiene muy en cuenta que, pues como lo dije anteriormente, la mayoría de carros va a llegar a un solo eje vial para pues movilizarse y eso también hace que aumenten los tiempos de viaje. Pero ¿qué pasa? En ciudades como Bogotá, en ciudades como Ciudad de México, en ciudades como Monterrey, son ciudades que, bueno, en el caso de Bogotá, que he tenido la oportunidad de visitar, son ciudades que en donde tú vayas van a haber trancones, o sea, hasta en vías pequeñas, en vías que en realidad no deberían tener tanto tráfico, hay muchísimo tráfico. Y pues no es el caso, digamos, en ciudades como París, que también he tenido la oportunidad de visitar, o en ciudades como Florencia o Hamburgo, que también esto he tenido la oportunidad de visitar. No es el caso. Aunque, por ejemplo, en ciudades como París, evidentemente en los grandes ejes pues tienen problemas. Porque de una u otra manera, como lo dije anteriormente, todos los carros van a tener solo esa opción de movilidad. Pero ¿qué hace esto a largo plazo? A largo plazo hace que todas las personas se aburran, por así decirlo, de ese método de transporte. ¿Y qué pasa finalmente? Bueno, finalmente esas personas van a optar por pensarlo dos veces y decir, no, yo me demoro un montón de horas para llegar a mi trabajo en mi carro. Para eso yo prefiero utilizar transporte público, que es eficiente y que no tengo el problema de, por ejemplo, en el caso del metro no tengo el problema de la congestión. Y muchas personas terminan haciendo eso. Por ejemplo, en ciudades como París, la mayoría de gente tiene en la cabeza que es mejor utilizar el transporte público para movilizarse al centro de la ciudad. Entonces, estas son unas pequeñas diferencias también, porque por ejemplo, en Bucaramanga, donde yo vivo, si tú no tomas, digamos, transporte individual o carro, no sé, o cualquier método individual, va a ser o sea, vas a llegar mucho más al tiempo si tienes una cita o si tienes algo. ¿Por qué? Porque es la única manera de movilizarse. Es la única manera de llegar más temprano y aquí, por ejemplo, gana muchísimo más el transporte individual que el transporte público, porque aquí el transporte público está basado en solamente buses y prácticamente es lo mismo movilizarse en un bus que movilizarse en un carro. Entonces, la ventaja operativa del tiempo que tendría un metro en la ciudad no funcionaría. Entonces, la gente prefiere pagar un poco más por el transporte individual, que saben que van a dejarlos en su casa y que los van a dejar en su lugar que van, en lugar de tomar un bus, que saben que es exactamente lo mismo, sino que tienen que esperar muchísimo más para que llegue el bus, se tienen que comer el mismo tráfico que el carro que los va a recoger.
y además de eso tiene muchísimas paradas. Entonces, la ventaja operativa, la ventaja de tiempo no se ve, pero en ciudades que tienen metro obviamente se ve. ¿Por qué? Porque el metro toma diferentes vías, no es el mismo eh, como el mismo corredor para las vías de metro y para las vías de los carros, es diferente. Y otra desventaja del transporte individual es que, por ejemplo, normalmente cuando una persona sale a la calle, muchas veces se ha identificado que las personas máximo llevan dos, tres personas en un mismo carro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese carro ocupa demasiado espacio en la vía y hace que sea mucho menos eficiente el espacio utilizado para ese método de transporte. En lugar de que si esa persona va en metro o va en bus, porque el bus prácticamente tiene un trayecto ya establecido y también es menor el espacio que se utiliza, porque esa persona va a utilizar solamente una silla, un espacio específico en el bus. En cambio, prácticamente un bus normal, un colectivo normal, son dos carros. O sea, imagínense, un bus hace la vez de dos carros. En dos carros caben 10 personas. En un bus caben 50, 60 personas, sin incluir al conductor, evidentemente. Entonces, también hace falta ver esa parte. Y aparte que en el periférico de París, que es una vía importante, que es una autopista que contorna París, allí también se ha evidenciado que, como le dije anteriormente, hay muchas personas que viajan solos y que utilizan demasiado espacio para movilizarse, y prácticamente de los 1000 carros que pueden pasar por el periférico, esos 1000 carros se pueden convertir en 1000 personas y esas 1000 personas se pueden convertir en 10 buses, nada más. Entonces, también hay que analizar la parte del espacio y la parte del aprovechamiento del espacio, pues para el bien de todos. Por otro lado, también la parte de eficiencia, digamos, como en la operación del carro, porque pues los que manejamos carros, los que ya han tenido la oportunidad de manejar un carro, saben que un carro puede tener ciertos destiempos para iniciar la marcha, por así decirlo. Entonces, si cogemos, digamos, los 1000 carros que nosotros dijimos, son 1000 conductores que tienen que estar muy pendientes y que se tienen que mover. A comparación de los 10 buses, que los 10 buses prácticamente andan y son 10 personas que están a cargo de esos 10 buses, que hace que la parte operativa sea menos entorpecida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hacen que los buses anden y que no obstruyan. En cambio, para que todas las personas se pongan de acuerdo, 1000 personas, es mucho más complicado, en lugar de que se pongan de acuerdo 10 personas para poder arrancar al mismo tiempo. Por eso es que, por ejemplo, hay muchas veces que vemos que el semáforo está en verde y los carros se demoran. Por ejemplo, si nosotros estamos al final de la cola, vemos que los carros de al frente se demoran en arrancar. ¿Por qué? Porque son diferentes conductores. Es una parte operativa diferente para cada método de transporte. Pero si lo hacemos con un bus, mejor dicho, con 10 buses, va a ser menos la parte del arranque, la parte de como del tiempo para arrancar al mismo tiempo, valga la redundancia. Entonces, por este lado también sería importante ver que es mejor que unas pocas personas movilicen más para poder agilizar también la parte manual, la parte operativa de un sistema de transporte público, sobre todo si son muchísimas personas las que se movilizan diariamente por una vía. Y finalmente me gustaría compartirles mi opinión personal.
que yo creo que ya es muy clara como para volverla a repetir, pero bueno, personalmente yo pienso que todos los métodos de transporte tienen que tener una importancia claramente, porque a mí, en mi opinión, me gustaba manejar carro, tuve la oportunidad de manejar carro y me gusta manejar carro, pero pues también uno piensa que un método de transporte tiene que tener como eh, ventajas, pero también tiene que tener desventajas para que todas las personas, digamos, en los trayectos cotidianos utilicen la movilidad colectiva. Porque a la final, o sea, viajes, digamos, de 5 minutos en carro, a la final no son nada prácticamente. Y esos viajes se podrían hacer o caminando, o en bicicleta, o en transporte público. Pero muchas personas lo hacen en carro. Y eso hace que se empeore la situación para las ciudades. Y en eso no estoy de acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, o sea, si podemos nosotros utilizar el transporte público para hacer nuestros desplazamientos cotidianos, estamos aportando también para la mejoración de la movilidad en común. Porque bueno, nosotros tenemos el beneficio de llegar rápido a nuestros trabajos, pero si todos pensamos de esa manera, a la larga, perdón, vamos a terminar haciendo que todo el mundo congestione y que utilice ese método de transporte. Y por ejemplo, cuando necesitemos algo de urgencia, cuando necesitemos algo muy de vida o muerte, nosotros cuando lo utilicemos ya va a haber muchísima gente que lo utilice. Entonces, la solución para evitar todo ese tipo de problemas es la movilidad colectiva, para que se aproveche muchísimo mejor el espacio y se aproveche también los recursos disponibles. Porque igual también cuando nosotros utilizamos el carro, hace que nosotros como sociedad, nosotros como individuos, hagamos que crezca la demanda de la gasolina. Y eso que hace que suba muchísimo más el precio. Y que cuando vayamos a utilizar el transporte individual sea muchísimo más caro. Entonces, la movilidad colectiva hace también que indirectamente, muy indirectamente, claro, porque eso no tiene nada que ver con el video, pero indirectamente hacen también que los precios de las cosas relacionadas con el transporte individual bajen, porque como sabemos el mercado se mueve por demanda y oferta, oferta y demanda. Por eso, metrocíticos, cuando tengan la oportunidad de utilizar transporte individual, que sea algo urgente, porque piensen también en los beneficios que tendría utilizar el transporte colectivo. Imagínense también una realidad donde la cosa en común de nosotros como sociedad sea el transporte público y no el transporte individual, porque también se han visto muchísimos casos en el mundo donde por ejemplo la limitación del transporte individual ha hecho que que la vida de la calle aumente. Por ejemplo, digámoslo en el Times Square, o por ejemplo la carrera séptima en Bogotá, o también, de hecho aquí en donde yo vivo, hubo una vez una peatonalización de una calle. Fue por, si no estoy mal, como por 5 meses, y después la despeatonalizaron. Pero cuando estaba peatonalizada era una vía bastante vivante, con bastante flujo de gente, con vida, pues que se sentía, ¿no? Y apenas dejaron que los carros pasaran por allí, pues se fue todo el flujo, se fue todo el flujo de gente, y pues a la larga la vía prácticamente volvió a ser otra vía. Y hoy en día pues no es tan bonita como era antes, y mucha gente caminaba por ahí, y entonces pues era una vía peatonalizada pues justificada.
pero no, prefirieron utilizarla para que los carros pasaran. Pero bueno, esto es un ejemplo negativo también para por ejemplo, para los comercios, para los barrios también, que generalmente una peatonalización o una limitación de la movilidad individual hace que haya vida, pero hay otros ejemplos que no. Bueno, eso lo veremos en otro video de Metrocíticos, porque hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden también suscribirse y darle a la campanita. Yo sé que este video no fue tan fluido, que no fue tan, como digámoslo, como, no sé si ameno para ustedes, pero pues estoy intentando cambiar el formato un poco como para conectarnos nosotros la comunidad, para sí, para podernos expresar, y pues yo también que hacerme conocer con ustedes, y sí, como para lograr una conexión más de tú a tú, como lo decimos aquí. Y también para que ustedes cuando tengan la oportunidad también me puedan mandar comentarios diciendo como los videos que les gustaría, o por ejemplo también sobre las cosas que les parecieron del video, las cosas que no, ese estilo de cosas. Bueno, nos vemos en una próxima Metrocíticos.